Bien sabemos que Dios, nuestro Dios, no es un Dios que después de crearnos nos deja como diciéndonos que nos apañemos como podamos, que Él se vuelva a lo suyo. No. Dios, nuestro Dios, mantiene con cada uno de nosotros, con todos, una relación, una conexión permanente, la mejor de todas las conexiones, una conexión paternal. Nos estamos refiriendo a una interpretación de la parábola que hoy trata el Evangelio. Un propietario que sale a contratar obreros para su viña a diversas horas del día y a todos retribuye con el salario ajustado. Ese propietario es Dios, que nos llamó a la vida con la primera llamada, que más tarde nos llamó a la fe por medio del bautismo y nos llama con un estado de vida particular mediante el matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada. ¿A qué nos llama? A trabajar en su viña, que podemos definir como nuestra propia perfección, o a trabajar por la salvación de los demás. Sigamos. Cuando el Señor nos llama, quiere evitar que estemos ociosos, es decir, que vivamos de espaldas a la única cosa que debería ser siempre la primera, y trabajar en ella sin descanso, buscar en nuestra vida el reino de Dios. Por supuesto que lo hace no por interés propio, sino en orden a favorecernos. Las llamadas de Cristo a diversas horas del día pueden significar el interés del Señor, que nos llama una y otra vez si advierte que nos cuesta responder o que nos negamos a responder. Sabe muy bien el Señor que los únicos que podemos impedir nuestra verdadera felicidad somos nosotros mismos. O sea, que el Señor no se cansa de invitarnos a ser felices, ya que es imposible que quienes trabajan en su propia perfección no sean felices. Qué alegría siente nuestro Padre Dios cuando nos ve responder a su llamada. Claro que nos llama de una y otra forma. Llamó a la samaritana después de haber estado unida a 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Llamó a Mateo, estando él en el mostrador, donde cobraba los impuestos que le estaban enriqueciendo de manera corrupta. Llamó a Pablo, camino de Damasco, a donde se dirigía para hacer presos a quienes habían optado por el camino de Jesús. Llamó a Zaqueo, escondido en lo alto de un árbol. Llamó a Alfonso María de Ligorio al perder un pleito en el que había puesto su excelencia ciencia de abogado. Llamó a Francisco Borja al abrir el féretro de la emperatriz ya en estado de corrupción. No se le han agotado al Señor las formas de despertarnos, porque no se le puede agotar su amor de Padre. Pienso en uno de los hombres más influyentes modernamente en el mundo católico, Vittorio Messori. Nacido en la región más anticlerical de Europa, le inculcaron una aversión y desprecio total a la Iglesia. Estudia política pensando que en ella encontraría lo que en ella no pudo encontrar, respuesta clara al sentido de la vida. Según él, formaba parte de quienes rechazaban el cristianismo sin tomarse la molestia de haberlo conocido, y fue leyendo el Evangelio como se encontró con Jesús a los 23 años. Al responder a la llamada de Jesús, encuentra la alegría, el consuelo, pero tiene miedo porque su vida debía cambiar intelectualmente. Si su familia se entera, lo echan de casa. De hecho, cuando su madre se enteró de que asistía a misa a escondidas, telefoneó al médico. Venga, doctor, mi hijo padece una fuerte depresión. ¿Qué síntomas tiene? Un síntoma gravísimo. He descubierto que va a misa, donde desde su conversión ha escrito, como uno de los periodistas más famosos, miles de páginas para hacer entender que un hombre de hoy puede tomar en serio la fe
puede apostar por el Evangelio. Reconoce que hoy el número de creyentes ha disminuido, pero dice que esto no es malo, porque Jesús dijo que los suyos han de ser la sal y la levadura del mundo. Y hay que usar poca sal, porque si no, no se puede tomar la sopa. El Papa Francisco, en el Ángelus del 17 de mayo de 2021, nos dejó estas sabrosas líneas. Frente a la llamada del Señor, que puede llegar a nosotros de mil maneras, también a través de personas, de acontecimientos, tanto alegres como tristes, nuestra actitud a veces puede ser de rechazo. No, tengo miedo. Rechazo porque nos parece que contrasta con nuestras aspiraciones, y también de miedo porque la consideramos demasiado exigente y cómoda e incómoda. Oh, no, no lo conseguiré, mejor que no, mejor una vida más tranquila, Dios allí y yo aquí. Pero la llamada de Dios es amor. Tenemos que intentar encontrar el amor que hay detrás de cada llamada, y a ella se responde solo con amor. Hasta aquí el Papa. A veces la llamada de Dios, dice el pontífice, nos puede llegar a través de acontecimientos tristes, un accidente, una desgracia, una enfermedad. Un ejemplo, Lourdes Cuni. Dice ella: soy disminuida física, mi discapacidad me afecta al habla, no puedo hablar y tampoco puedo andar, por ello debo utilizar una silla de ruedas. Durante mucho tiempo he vivido angustiada. A menudo me he preguntado cuál era el sentido de mi vida y por qué me ha pasado esto a mí. Esta pregunta ha sido constante y la prueba ha sido dura. Durante años, la única respuesta ha sido descubrir cada mañana que estaba siempre en el mismo sitio, atada a una silla de ruedas. A veces he sentido que me habían arrancado la esperanza. Me sentía como si llevara una cruz, pero sin el aliento de la fe. Un día descubrí a Jesucristo y cambió mi vida. El Señor, con su gracia, me ayudó a recobrar la esperanza y a caminar hacia adelante. Ahora, cuando veo a otros jóvenes enfermos al lado mío, pienso que mi cruz es muy pequeña comparada con la de ellos. Y me gustaría mostrarles cómo encontré yo al Señor para transformar su dolor en un camino de esperanza, de vida y de santidad. La fe fortalece mi vida. Cada día me pongo en las manos de Dios. Gracias, Santo Padre, por su ejemplo. Jesús nos sigue llamando a todos a trabajar en su viña, quizá a empezar, quizá a darnos más, quizá a darnos sin reservas, quizá a entregarnos a Él por amor y por amor a los demás. Nunca es tarde para responder, ni siquiera para los de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde. Hasta el próximo día, si Dios quiere.